estoy aquí encantado de moderar con Rafa esta mesa. Os agradezco mucho el que hayáis venido aquí al 12 de octubre y espero que seguro que podamos conversar acerca de la innovación y el impacto que va a tener en el futuro del tratamiento del cáncer, digamos. Quizás lo primero, si queréis, nos presentamos todos. Por empezar, si quieres, Laura, si quieres tú empezar. Claro. Soy Laura García Estevez, oncóloga médica y dirijo el Departamento de Oncología Médica del MD Anderson en Madrid. Y yo soy Delvi Rodríguez Abreu, soy oncólogo médico y soy el jefe de servicio del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Bien. Yo soy Ignacio Melero, trabajo en la Clínica Universidad de Navarra y en el CIMA, en el Centro de Investigación Médica Aplicada, y también en la Universidad de Oxford y en el Churchill Hospital en Oxford. Y yo soy Armando López Guillermo, yo soy hematólogo y soy el presidente electo de la Sociedad Española de Hematología y yo trabajo en el Clínico de Barcelona. Bien, oye, pues nada, muchas gracias a todos y si os parece, sin más dilación, vamos al tajo, ¿no? Un poco a lo que nos trae aquí un poco, que es la innovación y cómo llegar a ella. Si os parece, yo os voy a hacer una primera pregunta y que tiene que ver con la investigación clínica. Seguro que no es toda la investigación, pero es la investigación más próxima al paciente y quizás desde vuestros ámbitos diferentes, del pulmón, cáncer de mama, más las neoplasias hematológicas, más la inmunoterapia. Os diría, si queréis hacer una pequeña intervención inicial acerca de hacia dónde vamos y qué echamos de menos en cada uno de estos campos. No sé, Armando, si quieres tú empezar. Bueno, hombre, la investigación clínica puramente, o sea, lo que es el ensayo clínico, bueno, primero que recuerdo cuando yo era residente, pues ha habido un cambio brutal. Y ahora, pues, un poco el objetivo es hacer, vamos, siempre dentro de que hay que hacerlo bien, pero intentar que la innovación llegue enseguida al paciente y, por lo tanto, hacer los ensayos pues lo más efectivos posibles y que se demuestre o no realmente que aquel fármaco es mejor que lo que hay y en esa tarea estamos. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues hay pues todas las cosas innovadoras nuevas, desde la inteligencia artificial, etcétera. Yo creo que pueden ser herramientas en el futuro porque todavía a día de hoy esto todavía le falta un hervor, pero por ahí va la cosa. Yo quizá echo mucho de menos en este momento que haya más motores de la investigación en forma de ensayos clínicos no directamente sponsorizados por la industria, sino que permitan que estudios sponsorizados por las instituciones, por grupos cooperativos y que permitan hacer preguntas que no tienen un interés directo desde el punto de vista de conseguir la aprobación de un producto para su comercialización. Pues yo creo que en este sentido esto es una realidad. En España somos un país líder en la investigación clínica oncológica. Somos quizás el segundo país del mundo en números absolutos de participación en ensayos clínicos, de pacientes que participan en ensayos clínicos, lo que habla muy bien particularmente de la generosidad de nuestros pacientes, ¿no? Pero el número de ensayos clínicos patrocinados por la industria es abrumador. Está cercano al 90% y quizás la investigación en el ámbito más académico y tal, pues tenga menor peso. Yo creo que toda es positiva, toda es muy importante, pero quizás echamos de menos, como decía Nacho, alguna investigación, alguna pregunta importante para responder para los pacientes que si no tiene implicaciones comerciales tiene más dificultad de acceder a su financiación, ¿no? No sé qué os parece otro aspecto que va enlazado con eso, porque yo creo que la traslación en España, hay poca traslación, ¿no? Hay pocos centros que se dediquen a hacer traslación y que eso genera después las preguntas independientes, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y especialmente en tumores sólidos. ¿Qué pensáis vosotros? Sí, primero, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho, pero creo que también tenemos que ser optimistas, porque en los últimos 10 años se ha cambiado todo, la manera de tratar el cáncer en general ha sido basado, hoy nadie concibe de lo que estamos aquí, tratar un tumor sin hacer una secuenciación genética de ese tumor y hacer un tratamiento dirigido. Cáncer de pulmón ha sido un ejemplo de ello, pero en la mayoría de los tumores, incluidos los hematológicos, lo estamos viendo también. Lo que sí creo que es verdad que se está repitiendo mucho lo que llamamos los Me Too,
y esto con los ensayos de la industria que nos han ayudado mucho y ha permitido que a nuestro país la innovación llegue mucho antes que lo que llega una vez que se aprueba el fármaco, pero sí están haciendo los mismos ensayos con los mismos fármacos, todos repetidos. Ejemplo de esto ha sido los anti-TIGIT. Ante el gran avance de los anti-PDL1, ante la 4, apareció todo el grupo de los anti-TIGIT y otros immunocheckpoint inhibitor, y todos con lo que más hecho en falta, sin un biomarcador establecido. Se ha ido todo a sumar. Si este funcionó, pues vamos a repetir lo que se hizo con la quimio. ¿Por qué no agregamos esta quimio? Y se ha hecho lo mismo con la inmuno y con otros fármacos. Y con los ADC estamos haciendo un poco lo mismo. Y lo que más miedo me da de esto es que al final estamos dando por negativo muchos de estos fármacos, que a lo mejor, si ese estudio se hiciera basado en buenos biomarcadores, a lo mejor un grupo pequeño de pacientes sí se benefician de ese fármaco. Y estamos tirando al saco un fármaco que puede ser beneficio. Yo creo que aquí es donde creo que deberíamos hacer más fuerza para investigar. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo que hace falta más investigación independiente. Hace falta que cualquier grupo que tenga alguna idea buena tenga un soporte no solamente con beca pública, sino también beca privada. Y luego lo que respecto a lo que dices tú, Rafa, yo siempre he pensado que falta una conexión entre la básica y la clínica. Y ahí es donde está la translacional. Es decir, muchas veces la investigación básica va por su cuenta, la investigación clínica va por su cuenta, y creo que hace falta un link, una unión, más colaboración entre centros básicos y centros clínicos. Yo estoy de acuerdo, pero en parte esa es una responsabilidad que tenemos todos nosotros. Aquí estamos muchos médicos que trabajamos en los hospitales, y yo creo que es parte de nuestra responsabilidad de cuánto hacemos para que en nuestros departamentos, aparte de salir adelante la investigación clínica, favorezcamos que una investigación más fundamental o más aplicada tenga lugar. ¿Cuáles son nuestros esfuerzos para tender lazos, no solo dentro de nuestra institución, sino en otras instituciones, para trabajar en conexión? No sé, el CLINIC, que es una institución que lleva mucha tradición en este sentido. Pero es que es muy es complicado. O sea, lo de los ensayos puramente académicos es complicado. Yo, pues en el clínico hay ahora todo un programa de terapia CAR. Sí, sí. Nos ha puesto ahí en el candelero. Es muy complejo y necesitas mucho dinero para eso. Y hay pocas becas públicas particularmente. Y cuando ya dependes de la farma, en el fondo llamas ensayo académico, pero depende de la farma. No eres totalmente libre para definir los objetivos. Entonces, claro, con el programa CAR, pues sí, se está desarrollando, se está consiguiendo dinero, pues un poco porque es una cosa que está de moda, y entonces es más fácil quizás, para otras cosas puede ser más complicado, pero aún así hay muchas limitaciones. Y para trasladar lo que la cosa preclínica a un ensayo clínico es muy complejo. Primero, porque tienes que tener las dos cosas. En el clínic no estamos mal, pero vamos, tampoco atamos los perros con longanizas. O sea, es un sitio probablemente privilegiado en ese sentido, que tenemos la parte básica, intentamos hacerlo translacional, y sin embargo es muy complicado. Entonces, Armando, ¿qué es más complicado? ¿El conseguir el dinero para progresar en la investigación, incluyendo la investigación clínica, o las barreras regulatorias que también son importantes? Las dos cosas. Julio Delgado, que es un poco la persona uno de los que parieron, digamos, el programa, etcétera, y que además le gusta, curioso, toda la cosa regulatoria, pero es realmente muy compleja. Y ya no solamente es la española, sino que es a nivel europeo. Y entonces, claro, esto que la farma lo tiene tan por la mano para los ensayos clínicos, porque es su día a día, para nosotros, sobre todo para los investigadores, eso es un lío tremendo, o sea, es muy complejo. Y luego dinero para la investigación básica, hombre, también no es que sea tan abundante, pero se puede conseguir. Pero sobre todo para poner eso en un ensayo clínico y que sea aplicable, un ensayo fase 1, un first in human, eso es muy complicado de verdad. Se puede hacer, porque lo hemos demostrado, sí. Pero ojo. Pues yo prefiero que dentro de... no sé, en los últimos 30 años en los hospitales hemos aprendido que para tratar el cáncer probablemente nunca tratamos al cáncer el doctor López o la doctora Martínez, sino que lo hacemos un equipo, y si no, no lo hacemos muy bien.
a lo mejor tenemos que incorporar a parte de este equipo multidisciplinar para que a lo mejor la investigación sea un poco más exitosa, la multidisciplinaridad en este sentido. Es decir, hace poco, bueno, el doctor Barbacid comentaba el caso de un paciente que había progresado en una terapia, el coger una muestra de ese paciente, llevarlo a un ratón y tal, nos permite a lo mejor avanzar en cuál puede ser el siguiente tratamiento. Y bueno, yo creo que aquí hay muchos ejemplos en vuestros laboratorios de que este tipo de investigación nos ayuda, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que las instituciones le den también mucho valor a este tipo de investigación y de cooperación que trasciende un poco al resultado del ensayo clínico de fase 3? Sí, bueno, hablamos de investigación de traducción o investigación translacional, ¿no?, que intenta ir del laboratorio al paciente. Hay otro componente muy importante en el puente, que es la investigación translacional en reverso, que es la que se hace sobre los problemas que realmente aparecen en la clínica, fundamentalmente en el contexto de ensayos clínicos, y que muchas veces se resuelven con muestras de pacientes, bien de tumor o de otros fluidos biológicos, ¿no? Y esa investigación en reverso también es muy, muy importante porque permite contestar a preguntas como las que te estabas refiriendo, ¿no? Y sí, la investigación translacional a menudo tiene problemas de financiación, a menudo tiene algunos problemas regulatorios, no tan claros y tan y no suponen una restricción tan terrible como para la investigación clínica independiente, pero también los hay, ¿no? Y luego también el hecho de la motivación para la investigación, sobre todo de nuestros profesionales junior, ¿no? Y que aprenden esto. Tenemos en las facultades de medicina y haciendo la residencia en los hospitales probablemente a las personas con más talento del país y probablemente no la estamos aprovechando lo suficiente en este contexto, ¿no? Y bueno, hacen falta recursos, pero también hace falta priorización. Yo, Luis, con esto estoy totalmente de acuerdo que hay que tener un link entre la investigación básica y la clínica. Y siempre hablamos de medicina personalizada, pero yo creo que hay un problema estructural en los sistemas sanitarios, donde hay que tener programas sanitarios personalizados también. Al día a día, en un hospital público, es muy complicado cuando todo se centra en la asistencia médica, decidir qué personal de tu equipo vas a liberar solo para ir haciendo mitad clínica y mitad translacional, lo que yo considero que es muy necesario y que todo hospital universitario, todo hospital que tenga investigación debería tener equipos para esto, pero creo que esto trasciende solo, es importante sembrar la semilla desde los estudiantes, sí, pero trasciende también a un ámbito administrativo y de organización, donde hay que venderle a los decisores que esto es importante, es a donde quiero llegar, ¿no? Porque si todo se centra en un hospital, a ver 20 pacientes hoy, que tienes que lograr esto y que, oye, no, yo tengo que tener día para lo básico. De hecho, lo primero que debemos convencer es que no estamos liberando a nadie, sino que una persona, parte de su trabajo es el ver pacientes, desde luego y tal, pero también una parte muy importante es conseguir que descifremos por qué este paciente se ha hecho resistente a esa terapia, para que mañana podamos tratarle con un mejor tratamiento y para que el paciente mañana esto no ocurra. Y en este sentido tiene razón que, bueno, tenemos que trascender un poco a las estructuras, ¿no? Bueno. Y yo quizás, Laura, te quería preguntar, estamos hablando de la perspectiva de los médicos, de los investigadores respecto a la investigación, y los pacientes. ¿Qué piensan los pacientes de los ensayos clínicos? ¿Qué le tenemos que decir acerca de la participación en ensayos clínicos? ¿Qué beneficios puede tener el paciente que participa en un ensayo clínico, el de hoy y el de mañana, porque hayamos hecho estudios clínicos hoy? A ver, yo creo que a veces es un arma de doble filo. Es decir, que al paciente se le intenta explicar que es la única manera de avanzar participando en ensayos clínicos, que obviamente si ella recibe un tratamiento es porque hace 10 años más de 3.000 mujeres participaron. Entonces, en ese sentido, yo creo que la paciente, y digo un poco la paciente al dedicarme al cáncer de mama, es tremendamente generosa cuando realmente participa y ve cuál es el objetivo del ensayo clínico. Lo que muchas veces la paciente no entiende y hay que explicarle bien es que cuando tú le explicas una rama experimental y una rama control, cuando cae en la rama control,
a la paciente muchas veces se le queda la cara de tonta diciendo, bueno, yo quiero participar en un ensayo clínico, quiero que me toque el fármaco experimental y resulta que he salido en la rama control, ¿no? Entonces, aún así, yo creo que son tremendamente generosas y aún así hay un porcentaje todavía elevado de que te rechazan participar en un ensayo clínico. Yo no lo entiendo. A lo mejor depende de los profesionales que no lo hemos explicado bien, pero bueno, por eso digo el arma de doble filo. Yo echaría en falta en esto, y siempre lo digo, la tecnología, ¿no creen que pueda cortar estos periodos y esto? Porque tenemos tanta tecnología y tantos avances en buscar biomarcadores, que creo que tanto la inteligencia artificial como todo el desarrollo de estos biomarcadores nos tienen que ayudar a cortar los tiempos de la investigación clínica también. Pero Quiero decir, Armando yo creo que lo puso antes encima de la mesa, ¿no? Tenemos que cambiar la forma de investigar también en los ensayos clínicos porque realmente, si lo decimos, no somos eficientes. Tardamos de media 15 años y cuesta 1.500, 2.000, no sé, una cantidad exagerada de millones de euros, ¿no? O de dólares. Eso, si lo ponemos se lo enseñamos a la sociedad, nos dice qué estáis haciendo. ¿Cómo es posible que se tarde tanto en decir si esto funciona o no funciona? Yo creo que el futuro irá por ahí. De hecho, en el ámbito que pues, la Sociedad Europea de Hematología, etcétera, están haciendo programas en ese sentido. Pero, claro, es una cosa muy delicada, porque al final, para decir que un tratamiento es mejor que otro, o sea, que dependa solo de unos algoritmos, pues hasta que no tengamos pruebas tan evidentes de eso es un poco duro. O sea, de momento tenemos que tener la evidencia de que hay una diferencia en la vida algo real. hemos mejorado, yo creo, porque, hombre, en las fases iniciales, no sé, la optimización terapéutica inicial del lead compound en las partes más preclínicas y tal, ha mejorado. Desde que avanzamos desde un fase 1 a un fase 3 hemos acortado los tiempos. En muchos ensayos no hará falta ensayo de fase 3. La razón de tener un ensayo aleatorizado con muchos pacientes es para responder a la heterogeneidad tumoral y del paciente. Hoy en día, la mayor parte de las enfermedades las definimos muchas veces genéticamente. Si un tumor es KRAS G12C, la diversidad que hay dentro del tumor existe, pero no es tan grande como cuando tratábamos el cáncer de páncreas solo. O sea, ya está definido el subtipo de paciente mucho. Yo no creo que necesitemos ensayos de fase 3 de 3.000 pacientes en estos pacientes. No. O sea, o en muchos casos hemos visto que no es tan necesario. O sea, que yo creo que podemos, al menos en algunos casos, ir avanzando en este sentido, ¿no? Quería volver un minutillo al tema del paciente, ¿no? Porque cuando a un paciente le ofrecemos un ensayo, siempre es una aportación generosa para que el paciente mañana se trate mejor, ¿no? Pero también tiene un componente que yo creo que es el que tiene que razonar y es que le puede beneficiar en el día de hoy, al paciente de hoy. Le da acceso a una medicación que todavía no está aprobada. Obviamente tiene unos riesgos y creo que es una decisión personal, aparte de que se lo expliquemos bien, si toma la decisión de entrar o no entrar en ese ensayo clínico. De hecho, muchas veces los pacientes les cuesta entender que si ellos quieren entrar en el ensayo clínico, ¿por qué le tenemos que poner criterios de elegibilidad? Porque el paciente tiene a veces, bueno, quiere correr el riesgo con independencia de cuál sea su estado de salud, ¿no? Es importante explicarles en ese sentido que muchas veces no pueden entrar y lo hacemos para proteger a que el paciente más vulnerable no asuma los riesgos de lo desconocido, que es de un ensayo clínico, que probamos una nueva terapia y todavía no sabemos los efectos secundarios que pueden ocurrir en todo ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que este es un aspecto, que me parece muy relevante, ¿no? Tenemos que hacer algo más para que el paciente... Antes de llegar ahí, hay que poner muy en claro ante la opinión pública, ¿no? Que cuando un fármaco o una combinación de fármacos llega a ser probada en pacientes, esto ha pasado por las mejores manos, por ensayos en modelos animales y en sistemas realmente predictivos tanto de la seguridad como de la eficacia. Es decir, por regla general, no
llega a fase de ensayos en humanos, nada que tenga todos los marchamos de que probablemente, con alta probabilidad, va a ser seguro y potencialmente eficaz, ¿no? O sea, hay un montón de filtros hechos con mucho rigor científico. A continuación, los equipos médicos que trabajamos en los hospitales, fundamentalmente en hospitales universitarios y donde hay servicios o unidades de investigación clínica, unidades de ensayos clínicos, antes de, nosotros, por ejemplo, antes de incorporar un ensayo clínico en nuestro centro, tenemos encima de la mesa toda la información del producto en fase de investigación, lo que le llamamos el IND, analizamos lo que se ha publicado preclínicamente sobre el fármaco o los primeros ensayos clínicos que ya están disponibles o se los pedimos a la compañía farmacéutica o al grupo cooperativo que lidera el ensayo. Los estudiamos con mucho detenimiento y tomamos la decisión de si vamos a exponer a nuestros pacientes al balance riesgo-beneficio del fármaco. Con lo cual, previo a la decisión del paciente, hay muchas decisiones previas, mucho trabajo previo hecho con mucho rigor, intentando buscar que lo que probamos es mejor que lo que existe. Y aún así, hay un porcentaje de ocasiones en que los humanos cometemos errores y en la exposición al tratamiento de los pacientes encontramos algo que no pensábamos, que no se podía predecir y que tenemos que entender y estudiar para poder seguir en esa línea, ¿no? Pero hay que tener en cuenta eso. No, sí, de hecho, la razón por la que tenemos criterios de inclusión en los ensayos clínicos es para precisamente reducir al máximo los riesgos que supone que cuando empezamos un ensayo clínico todavía no hemos tratado millones de pacientes y en ese riesgo inicial queremos que los pacientes que tienen algún problema de salud no se expongan a un riesgo que todavía puede ser un poco desconocido. Y esa es la razón por la que a veces no admitimos a cualquier paciente, sino que con criterios científicos hemos trazado los límites de dónde los riesgos son menores, no otra cosa, ¿no? Pero yo creo que es bueno transmitir esta idea de que el sistema es bastante... va a favor del paciente, de proteger al paciente, de que ojalá se beneficie, pero que nunca incurra en riesgos innecesarios, básicamente, ¿no? Pero a veces igual lo que ha dicho Elvis, ¿no? Estos criterios de inclusión y exclusión tan estrictos no quieren favorecer o no están persiguiendo el éxito a toda costa de un fármaco muy parecido a un Me Too, en vez de metiendo más pacientes en ensayos clínicos que son repetitivos y que ya sabemos un poco el beneficio que pueden tener. O sea, no sería mejor para todo el conjunto de pacientes, para nosotros, estudios más disruptivos una vez demostrado que un anti-PDL1 es efectivo, o 2 o 3 incluso, pero no hacer 50. Sin duda, en cáncer de pulmón uno de los ejemplos clásicos es la enfermedad RET positivo, o RET. O sea, la fusión de RET ya lo sabíamos en los estudios fase 1 y sin embargo fue necesario llevar en enfermedad metastásica a un ensayo fase 3 comparando el fármaco contra la quimio o quimioinmuno. Y eso implicó miles de pacientes o muchos pacientes en cada brazo y dices, bueno, y total, al final lo va a recibir. No, el problema es que el paciente que cae en el brazo control de la quimioinmuno a lo mejor tiene alguna complicación o a lo mejor una progresión que no le va a permitir llegar a recibir el fármaco que ya sabíamos de los estudios fase 1 y fase 2, que era muy eficaz en esa población específica con ese biomarcador. Y de hecho es tan positivo, este año tendremos en el Congreso americano una plenaria ya en estadios más iniciales, en enfermedad adyuvante, o sea, en tratamiento adyuvante con estos inhibidores. O sea, yo sí estoy de acuerdo con Luis que ya lo estamos viviendo, pero que este periodo tiene que acortarse aún más. No tanto en número de pacientes, sino en el recorrido de la investigación. Si ya tenemos plataforma, y esto no significa, Nacho, que no haya que hacer estudios muy serios desde entrada, preclínico, primero en animales antes de pasar, pero sí creo que si ya tenemos certeza de que hemos acotado esa enfermedad a esa alteración molecular y que ya tenemos algunos datos en estudios fase 1, ¿por qué tener que correr y agregar a esos pacientes una pérdida de oportunidades poniéndole un tratamiento convencional que ya sabemos que los resultados son inferiores al de la terapia dirigida, ¿no? Yo creo que el acortamiento también va
porque los oncólogos creo que tenemos que ser a veces más críticos con el diseño de los ensayos. Yo creo que a veces se pierde el tiempo con diseños de ensayos que no te llevan a nada y que muchas veces eliges una rama control que puede ser subóptima y da pie a que, bueno, pues es un ensayo que se ha llevado a término y que no conduce a nada. Es decir, desde mi punto de vista, yo quiero ser crítica con los estudios, con los diseños que se hacen en la oncología. Y creo que a veces ahí también se ha perdido un poquito de tiempo. Pero muchas veces porque son estudios que no son académicos, son más... No, muchas veces porque la rama control pues quizá no es la rama más óptima que se ha elegido. De todas maneras, no siempre para la aprobación de un fármaco hace falta un fase 3, un estudio aleatorizado. Lo digo porque cuando hay una diferencia muy llamativa, sobre todo en pacientes que tenían muy pocas salidas, estoy pensando en los CARs, en los biespecíficos, en hematología, por lo menos, que es el terreno que yo domino. De hecho, la aprobación de los CAR-T se produjo con ensayos fase 2. Pues que era un tipo de pacientes que, por desgracia, no tenía prácticamente ninguna salida. Se demostró que pues se rescataba casi a la mitad de los pacientes que se iban a curar, y entonces solamente con esos datos se aprobó. Quiere decir que tampoco somos tan rígidos en este mundo que de hecho cuando hay una diferencia realmente muy clara también se aprueba. O sea, Es cierto, pero en Europa hay cierta dificultad para que eso pase. Muy pocas veces pasa con estudios de fase 2. De hecho, tenemos solo un ejemplo muy bueno de un BiTE, un T-cell engager en cáncer microcítico de pulmón, con un impacto en la historia natural de la enfermedad tremendo. Lleva 1 año y medio aprobado en Europa, en América, y no aquí. Esto nos pasa con mucha frecuencia. Se han dicho muchos ejemplos. Bueno, y luego además tenemos otro problema en Europa, que luego tenemos el siguiente paso, y es el pagador. Sí. O sea, que muchas veces, por ser un ensayo de fase 2, la agencia financiadora decide que la evidencia no es suficiente, cuando en principio eso, la agencia europea es la que nos dice si la relación riesgo-beneficio es suficiente, ¿no? O sea que, bueno, tiene sus problemáticas esto, y al menos la vemos luego todos los días en nuestra clínica. Y cambiando de tercio, porque hoy salió el informe White, pero cambiando de tercio, yendo un poco más a biología, y teniéndote aquí, Armando, ¿qué harías tú con los CAR-T para que empiecen a ser por lo menos esperanzadores en tumores sólidos? Porque hasta ahora... Aquí me pillas. Bueno, claro, el CAR-T teóricamente se puede utilizar, depende de la molécula diana. Pero como todo, yo por lo que sé, los resultados no son lo buenos que están siendo en los linfomas, por ejemplo, las linfoblásticas. No lo sé, o sea, no sé, pero en los linfomas, bueno, por ejemplo, el linfoma de célula grande, que de hecho es el más frecuente, pues realmente con los datos que tenemos ahora podemos decir que pues prácticamente la mitad de los pacientes que se hace un CAR-T se curan de la enfermedad, que es una cosa brutal. Pero en cambio en otros linfomas, como el linfoma del manto, el linfoma folicular, que estamos utilizándolos y que mejoran los resultados, pero no hay evidencia de que los pacientes se curen. ¿Y por qué ocurre eso? Pues probablemente depende del propio tumor, de las características, de la biología, ¿no? Eso que tenemos que, pues porque yo qué sé, el linfoma folicular probablemente porque estamos atacando una célula ya periférica, pero no atacamos a la célula precursora que está ahí escondida y que al cabo del tiempo hace que la enfermedad reaparezca, se supone. Entonces, probablemente depende de la biología de cada uno de los tumores. Bueno, Rafael está trabajando la mejor gente del área de CARS, ¿no? Yo soy bastante amigo de Carl Jung, que entre otras cosas, gracias a una nominación de Luis Pazares, va a recibir el mes de junio en Bilbao el premio Fronteras del Conocimiento, ¿no? La idea es que hay bastantes problemas, ¿no? Los mayores parecen ser que probablemente por no recibir señales en el propio estroma del tumor, las células CAR se atontan, lo llamamos que se extenúan por exposición crónica a antígenos sin funcionamiento, y luego tienen un problema muy grave de penetración en el tejido atravesando las barreras endoteliales vasculares, ¿no? Entonces, esto se está intentando soslayar de muchas maneras. Se introducen más genes en los CARs o se les reprograma para que no tengan estos mecanismos de extenuación, ¿no?
se les introducen sustancias que animan al funcionamiento de las células del sistema inmunitario. También las células circundantes a las propias células CAR, esto se le ha dado en llamar TRAC, ¿no? y son, o se hacen CARs más blindados con esto, ¿no? Son muchos trucos moleculares que se están desplegando, se prueban primero en sistemas de ratón, hay algunos que parecen muy prometedores, ¿no? Y el problema es que tampoco el tratamiento con CARs de tumores sólidos tiene otro problema, y es encontrar dianas suficientemente selectivas y expresadas homogéneamente por el tumor, ¿no? Y que en principio no lo compartan con un órgano normal, por un órgano no enfermo, porque hay órganos sin los que no se puede vivir, ¿no? Entonces, esos son los factores limitantes a los que se están enfrentando, ¿no? Y la otra idea que también empiezan a manejar mucho es intentar hacer diseños moleculares de los CARs más inteligentes, ¿no? Que funcionen solo cuando reconocen 2 dianas, o que, digamos, tengan una manera de ser administrados locorregionalmente. Por ejemplo, en tumores cerebrales se administran a través de catéteres que implantan los neurocirujanos, y directamente se administran en el lecho tumoral, y esto se ha visto en series pequeñitas de pacientes que tiene un efecto muchísimo más prometedor, con regresiones de tumores, pero que luego vuelven a recidivar, ¿no? Entonces, el camino parece largo, y luego la otra idea muy preponderante es que existe cada vez mejor la manera de programar células CARs desde el exterior, ¿no? Hay un artículo en Nature Medicine de este mes, ¿no? donde reprograman CARs frente a BCMA en mieloma múltiple, y esta formulación de los CARs con nanopartículas lipídicas que empaquetan RNA codificante del CAR, pues también parece extraordinariamente prometedor, ¿no? Con lo cual, la industria farmacéutica está derivando mucho a estos CARs ex vivo, que también tienen cierto grado de simpleza, ¿no? de sencillez, y que no requieren el cultivo de células ex vivo, la transfección con vectores de retrovirus y la reinfusión al paciente, sino que directamente se inyectan este tipo de formulaciones de RNA a los pacientes, y reprograman in situ células T, y las que adquieren capacidad similar a los CARs, al menos durante un tiempo transitorio, pero se puede readministrar, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que van los tiros. Yo no sé si me habré quedado algo en el tintero, tú te lo sabrás mejor. Bueno, es que actualmente el programa CAR es brutal, en fin, todas estas cosas se dicen, y muchas más que se están haciendo. Lo que pasa es que al final, como todo, al final lo más simple, o sea, de momento lo que funciona es el anti-CD19, o el anti-BCMA en el mieloma, y esto ha funcionado, y luego los siguientes pasos, o sea, que todo esto que has explicado, que sí, que además es apasionante, o sea, esto del CAR in vivo, ¿no? Que es muy posible que sea el siguiente paso, pero todavía le falta un hervor. Quiero decir que me temo que los pacientes no los van a recibir el año que viene, ¿no? De hecho, una de las cosas que estamos viendo es que otras maneras de redireccionar las células T, como con los BiTEs, volviendo un poco a la combinación de estrategias, combinadas con quimioterapia, uno piensa que los resultados, incluso los datos, no sé, el linfoma linfoplástico, pues a lo mejor no son peores que lo que estamos obteniendo en las células CAR, y a lo mejor tienen menos complejidad logística, ¿no? Totalmente. Eso es una de las discusiones actuales en el campo de los linfomas. Claro, hace falta más tiempo y más pacientes, pero sí, que a ver si no hace falta el CAR y basta con una quimio con un biespecífico. Pues ya veremos. Y evidentemente mucho más sencillo, porque la complejidad de hacer un CAR, al menos de los actuales, es muy alta. Y el precio. Claro que los otros también son caros. Y en los tumores sólidos también estamos viéndolos, porque todo el desarrollo de los bioespecíficos, los T-cell engagers, o sea, son mucho más sencillos de producir y de manejar que los CAR. Sí. Que no digo que no es apasionante y que hay un mundo. Y estoy de acuerdo que lo que has explicado, Nacho, puede ser las limitaciones en tumores sólidos. Pero los resultados que hemos tenido tampoco han sido para tirar cohetes. Sí. Sí, y sin embargo, una de las cosas que está pasando, estáis hablando de los T-cell engagers, ¿no? que activan a los linfocitos T del sistema inmunitario
tocándole en una proteína de la superficie que imita la señal del receptor de antígeno, del reconocimiento antigénico. Pero desde hace ya bastante, desde los años 80, sabemos que la señal del receptor de antígeno, que llamamos señal 1, es insuficiente y a menudo lo que hace es que se muera el linfocito, la célula del sistema inmunitario. Entonces, hay que aplicarle simultáneamente lo que llamamos coestimulación o señal 2, ¿no? En linfoma, y eso lo conoces muy bien, con los T-cell engagers que se utilizan para linfoma no Hodgkin, la combinación con agentes dianizados de coestímulo, por ejemplo, CD28 o 4-1BB, pues resulta que es altamente sinérgica y, en principio, en los ensayos en paciente refractario, incluido a paciente refractario con CAR, parece tener un perfil de eficacia similar y probablemente superior, ¿no? Con lo cual, eso parece que pasa en tumores hematológicos y, bueno, algunos grupos en el mundo hemos aplicado más o menos el mismo concepto a tumores sólidos y parece que el efecto sinérgico es real y parece que es tolerable para los pacientes, el perfil de seguridad es suficientemente manejable, ¿no? Con lo cual, esta idea tan sencilla de señal 1, señal 2, aprovechando el paradigma de la doble señal en la activación linfocitaria, pues parece que va a dar fruto. Sobre todo va a ser importante reconocer a priori qué tumores tienen problemas de ausencia de señal 1, para que sean los candidatos a esta terapia, y al contrario, cuáles son los que no tienen problema de señal 1 y a lo mejor es a los que funcionan los inhibidores de PD1, PD1 u otros, ¿no? Que muchas veces es el problema. Y qué pacientes también, ¿no? Sí, sí. Porque esto Sí, los seguro pacientes, que es dinámico, Sí, sí. ¿no? Que no siempre están en el mismo estado de situación, ¿no? Que habrá A mí con esto, Nacho, que sé que has trabajado mucho con CD137, 4-1BB, como activador y con los biespecíficos que por una pata pueden tener PDL1, PD1 y por la otra 4-1BB o 137. Una cosa importante que quizás tenemos es que a lo mejor, como nuestro público esencial son pacientes, que a lo mejor seamos un poco menos técnicos, que a veces yo en concreto me he pasado de échame la culpa a mí, que creo que he sido el culpable. No. Entonces, bueno, Sí, porque al final, que volvamos un poquito Luis, a lo que aquí claro, estamos, ¿no? tratando un tumor que está en un huésped, con lo cual no podemos obviar todo lo que está rodeando, todo lo que puede estar influyendo. La inmunidad, la obesidad. Es decir, yo creo que hay que centrarse efectivamente en eso, en el tumor que está en un huésped. Tratamos el tumor, pero es que hay que ver desde qué punto está influyendo. La ventaja es que el estroma es genéticamente estable, los mecanismos de resistencia aparecen, pero son menos frecuentes y claramente el tumor necesita secuestrar mucha maquinaria fisiológica, necesita que le vascularicen y para eso utiliza los trucos de las cicatrices que necesitan ser vascularizadas o de un órgano que se queda isquémico, que se queda sin que le llegue sangre y consigue que le vascularicen, ¿no? Por otro lado, curiosamente necesita un tipo de inflamación que es inmunosupresora y que es necesaria para que funcione y es capaz de reclutarla, ¿no? Hablaba antes el doctor Barbacid, ¿no? Si uno toma un cáncer de páncreas bien primario, una metástasis, el 70 al 80% de lo que hay ahí es estroma y las células tumorales solo ocupan el 20%. Y las células tumorales han sido capaces de organizar una cicatriz que no se cura y que está llena de los mecanismos del sistema inmunitario y de la inflamación que promueven al tumor en vez de destruirlo. Con lo cual, atacar al estroma parece una muy buena estrategia, puesto que es tan relevante y en muchos casos tan necesaria. Pero al final el tumor se vuelve resistente y eso lo estamos viendo. ¿Cómo manejamos eso clínicamente, Laura? Porque la mayoría de los pacientes con cáncer de mama avanzado se vuelve resistente. Damos un tratamiento y al cabo de un tiempo, afortunadamente con los nuevos fármacos cada vez más tiempo, pero se vuelve resistente y probamos otro. A ver, desgraciadamente en el cáncer de mama metastásico a día de hoy todavía no podemos curarlas. Es decir, que obviamente es muy difícil la curación. Desde el punto de vista nuestro, pues pasa efectivamente por intentar detectando las mutaciones que son las responsables de esa resistencia y poder tratarlas. Entonces, por eso es tan importante, que tú eres además un experto, la biopsia líquida, y por eso es importante el poder repetirla
lo más frecuente que puedas para ver hasta qué punto puede aparecer la mutación y dirigir un tratamiento frente a ella. ¿Y no deberíamos cambiar la estrategia de tratamiento, buscar estrategias más imaginativas? Porque lo que hacemos es agotar el fármaco y ya ese fármaco no lo volvemos a dar o raramente lo volvemos a dar cuando el tumor tiene una vida propia, independiente del fármaco. Pero yo creo que las estrategias están precisamente ahora en que cuando tú ves una mutación, aunque no detectes radiológicamente progresión, es decir, tienes una mutación, pero el tumor todavía no ha demostrado que tiene más metástasis o que la metástasis ha crecido, el valorar cambiar el tratamiento antes de que aparezca la metástasis radiológica. Yo creo que ahora mismo los estudios van en esa dirección, ¿no? Es decir, que el hecho de tener células en el tumor circulantes tiene mucho más peso que tú tengas una metástasis radiológica. No sé si me explico. Bueno, sabes perfectamente. Yo quería hacer un comentario a raíz de que estamos también para pacientes hablando hoy, ¿no? Y lo que estaba diciendo Laura. A mí creo que a todos nos apasiona todo el avance que está llegando de la inteligencia artificial y creo que, de hecho, ya nos está cambiando la manera en que tratamos a nuestros pacientes, tanto en el diagnóstico radiológico, de anatomía patológica, todo lo que hay con secuenciación. Pero lo que más me apasiona con respecto a esto es que creo que contrario a lo que algunos creen que va a hacer que los médicos... hay médicos que algunos van a desaparecer, sobre todo diagnósticos. Mi esperanza es que nos haga más humanos, ¿no? Porque yo siempre digo, necesito algo que me ahorre tiempo, ¿no?, en mi consulta y que me dé más tiempo para hablar con mi paciente, para mirarle a la cara, ¿no?, y para poder preguntar más ese lado humano de mi paciente, y espero que sea la inteligencia artificial que nos ayude. Y en esto me gustaría preguntarles también la opinión vuestra, ¿no? Bueno, yo creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar como otras tecnologías nos han ayudado. El PET es un poco más sofisticado y nos ayuda a diagnosticar mejor que cuando solo explorábamos al paciente con las manos, ¿no? Esto es obvio. Lo mismo nos pasará con la inteligencia artificial, que nos ayudará a ver una radiografía o un TAC o un PET mejor que con nuestros ojos, ¿no? Y al final, ojalá, como tú dices, esto nos deje o nos libere algún tiempo. Lo malo es si nos ponen otro paciente más en la cola, ¿no? Ojalá nos deje más tiempo porque esta es una parte muy importante. Muchos pacientes se nos quejan de que la mayor parte del tiempo en nuestra consulta estamos mirando al ordenador y no les miramos a ellos, ¿no? Y yo creo que quizás en esto algo que siempre... es algo que tenemos que tener en cuenta. Un artículo en un periódico gallego la semana pasada que decía esto, ¿por qué el médico ya no me explora? Y es cierto, una de las quejas de los pacientes es que estamos mirando al ordenador continuamente y no estamos explorando. Incluso el fonendo ya apenas se utiliza, ¿no? Esperemos que la inteligencia artificial no nos cambie todavía a peor. Todo lo contrario, creo que nos va a regalar tiempo para dedicarlos a ellos, ¿no? O es mi esperanza, al menos, ¿no? La informática nos iba a regalar tiempo también. Y ahora mismo nos ha apresado, ¿no? Bueno, voy a abriros un nuevo camino por aquí, que es el de la prevención. Quizás luego un poco de diagnóstico precoz y tal. Entonces, esto de la prevención, bueno, yo creo que estamos en una época, la medicina, en la que es importante que vivamos más, que vivamos mejor, y para eso, entre otras cosas, tenemos que prevenir que las enfermedades nos pasen, ¿no? Es obvio, el otro día la gerente de mi hospital nos mandó a todos los profesionales un memorándum que recordaba algo que es cierto en este país, que no se debe fumar en locales públicos, y aquí nos da unas recomendaciones, al principio muy amistosas, de recordatorio, y luego recordando que es una responsabilidad de todos, porque algo que pasa en los hospitales es que tú sales y te encuentras a gente con bata fumando, ¿no? Y vamos, a lo mejor yo lo he hecho hace muchos años, o sea que no quiero aquí demonizar solo al resto, ¿no? Y esta es una cosa que creo que es un mensaje muy importante. Lo mismo el que no nos prohíban fumar en locales públicos, porque claro, tú vas a un bar y si nuestros hijos vienen con nosotros y ven que los momentos de ocio, de relajo, de dispersión se acompañan de una copa y un cigarro,
probablemente el mensaje no sea más positivo. Ya no solo porque el de al lado a lo mejor le molesta el tabaco, sino creo que esto es muy importante, ¿no? Probablemente todos acordemos lo del tabaco. ¿Qué otras cosas podemos hacer para disminuir o para prevenir esta enfermedad? Laura, tú que tienes mucho Sí, o sea, dedicación a esta... efectivamente el tabaco se ha relacionado, de hecho, en una encuesta que hubo hace unos años en Estados Unidos, el 80% de los americanos sabían que el tabaco estaba relacionado con el cáncer de pulmón, pero solamente un 35% conocía que la obesidad podría estar relacionado con el cáncer. La obesidad va a sustituir al tabaco como el factor de riesgo modificable, pues se puede modificar, que está relacionado con la muerte de enfermedades cardiovasculares, de accidentes cerebrales y de cáncer. Entonces, yo creo que es el gran caballo de batalla, es la gran pandemia del siglo XXI, más que el COVID. Es decir, las cifras para dentro de 4 años son escalofriantes porque el 60% de la población mundial va a tener obesidad y va a tener sobrepeso. Todo esto relacionado no solamente con el cáncer, sino enfermedades mentales, con otro tipo de alteraciones cardiovasculares. Entonces, es importante la prevención y yo creo que todavía no se le tiene la atención que se necesita de las instituciones, de la familia, de los centros escolares, porque realmente va a ser un problema. Es un problema porque está ligado a 13 tipos de cánceres, con lo cual yo creo que se dedica mucho tiempo al tratamiento y menos dinero y menos tiempo a la prevención. Sí, sí. ¿Y dónde hay que incidir con la prevención? Pues yo creo, es lo que he comentado antes, yo creo que tiene que empezar, por ejemplo, en las escuelas, tiene que empezar en las familias, tiene que haber el poder tener tiempo suficiente, porque claro, como le dices tú a una persona que se levanta a las 6 de la mañana y llega a su casa a las 9 de la noche, que introduzca el ejercicio físico, por ejemplo, para poder mantener un normopeso, ¿no? Entonces, es complicado. Yo creo que tiene que haber más, sobre todo en las mujeres, el ejercicio físico se abandona, la obesidad es mayor, tiene que haber más ejemplos de deportistas o de ejemplos de buenos hábitos en las mujeres. Lo hay más en los hombres, lo hay menos en las mujeres, ¿no? Entonces es un problema, desde mi punto de vista, es un problema enorme, porque estamos a 4 años de que más de la población hay otro mundial... tema ahí, Rafa, y tú eres Rafael es de los que más sabe de esto en España, ¿no? Y es el diagnóstico precoz que hace años parecía completamente no factible, ¿no? Y que se puede basar en análisis de sangre porque las células tumorales siembran al torrente sanguíneo cuando mueren fragmentos de su ADN del núcleo, ¿no? Y que además lleva alteraciones en la secuencia por las mutaciones o alteraciones o información que nos permite saber de qué célula más o menos diferenciada ha salido, ¿no? Entonces, el problema que tienen todos esos tests de laboratorio hoy por hoy, corrígeme Rafael si me equivoco, es que no tienen la suficiente sensibilidad para los niveles de este ADN circulante que hay en una persona cuyo tumor no ha dado todavía síntomas y presumiblemente es muy pequeño o no compromete una función. Hay algunas excepciones, ¿no? Pero en general la tecnología no está ahí. Hace poco en Oxford estuve en una compañía que hay allí que es muy puntera en secuenciación de ADN y en mirar los cambios epigenéticos estos del ADN, que se llama Nanopore, y allí he visto números que me hacen pensar que con un empujoncito lo mismo llegamos ahí y podríamos llegar a tener, hoy por hoy es imposible, nadie lo puede ofrecer en el mundo desde un punto de vista científico con la metodología de secuenciación actual, no, pero podemos estar llegando a metodología de secuenciación con la cual lleguemos a saber esta persona tiene un tumor todavía no detectado y está en su pulmón o está en su riñón. ¿Cómo ves esto, Rafa, que tú eres el que sabes? Sí, bueno, eso hace 8 años se creó la primera compañía americana y fue la primera idea y mucha gente pensó que estaban locos, dónde iban a tirar el dinero, y ya han desarrollado
Grail fundamentalmente ha desarrollado un test que está comercializado, que tiene poca sensibilidad, que no es un estándar en Europa, pero que ya llega a niveles del 60-65% de sensibilidad, que iba a mejorar. Y están mejorando de día a día, o sea, la sensibilidad en la detección es muy importante. Igual, Luis lo comentó antes, que pasamos de una radiografía simple al PET, bajando varios logs de células. Con la biopsia líquida bajaremos otro montón de logaritmos de carga tumoral, ¿no? Ahí iremos, pero aún así estamos hablando de que podremos prevenir un 30% de tumores y detectar otro 30%. Nos quedará todavía un porcentaje alto que son por la propia replicación celular que tenemos, y que eso habrá que seguir trabajando en ese aspecto, ¿no? Evidentemente, la detección temprana, no en el término de prevención, sino detección temprana de tumores, yo creo que la veremos todos los que tenemos años aquí ya en la clínica. Bueno, yo creo que esto va a ser muy importante, porque muchos tumores sabemos que si los diagnosticamos tempranamente, los curamos. Esto ha pasado con el cáncer de colorectal, el cáncer de mama, desgraciadamente todavía no con el cáncer de pulmón de una manera importante, porque no somos muy buenos diagnosticándolo tempranamente, aunque ya sabemos que si a los pacientes de más riesgo le hacemos un TAC cada un par de años, probablemente diagnostiquemos más y bajemos claramente la mortalidad. O sea que en el fondo, por dar un mensaje así, resumen, si dejamos de fumar, si controlamos un poco la dieta, disminuyendo azúcares refinados, carnes rojas, hacemos actividad física, solo con estas 3 cosas probablemente disminuyamos la incidencia de cáncer más del 40%, por los datos. Y beneficios en otras áreas de la salud, como la salud cardiovascular y respiratoria, ¿no? Y luego, si somos capaces de hacer nuestros chequeos programados en los programas de detección precoz que ya están funcionando, y alguno que funcionará en el futuro, seguro para cáncer de pulmón, para cáncer de próstata y quizás para alguno más, probablemente tengamos una mejor salud. Es una pena que no diagnostiquemos mucho en eso, ¿no? Un tema que me apasiona y que yo creo que nos apasiona a todos, que ha salido en el New England hace poco. ¿Cómo fomentamos el espíritu crítico en nuestros jóvenes, especialmente en los que se van a dedicar a la medicina o a la biología? Porque este es uno de los problemas que está surgiendo, y que eso, si no hay espíritu crítico, no va a haber investigación y no va a haber avances. Yo creo que esto va unido, y quizás vosotros nos daréis unas buenas ideas. ¿Cómo hacemos para que en nuestros departamentos tengamos gente que investigue? ¿Cómo vamos a hacer para fomentar que la gente investigue y que investigue bien? ¿Y cómo vamos a hacer también para que las instituciones reconozcan el mérito de los médicos que investigan y que fomentan que mañana la salud de la gente sea mejor? ¿Cómo hacemos en el clínico? Yo esto último es lo que veo más difícil, porque que la gente, yo veo los residentes, será mi experiencia, pero el interés científico, yo creo que existe. Y claro, se trata de, concretamente con los residentes, pues de estimularlo, de que en eso estamos, en las sesiones, haciendo que no sea una pura contar al paciente, sino con preguntas de la biología y cómo tiene los genes y cómo sea esto. Y lo más complicado es eso, lo que decíais. Claro, si alguien se tiene que dedicar a eso, no es que se libere, sino el concepto es que se dedica a otra cosa que es tan importante como la otra. Y por lo tanto que haya cosas, por ejemplo, en el clínico es verdad que no está mal las cosas que tenemos. Pues yo qué sé, pues los residentes que acaban pues tienen la beca esta de 2 años, que pueden hacer la tesis, etcétera, que lo pagan el salario de los médicos, no el hospital, que eso es interesante también decirlo. O el año sabático, o quiero decir, son formas de estimular esto, porque al final es lo más importante, claro, que no te liberan, sino que estás haciendo otro trabajo que ya es tan importante como la pura asistencia. Tenemos 20 segundos cada uno para el último mensaje. Pues yo ya está, ya lo he dicho. Sí, yo incidiría en lo de la
formación de los nuevos médicos investigadores, ¿no? Yo cruzo la avenida de Pío XII entre un centro de investigación y un hospital unas 6 veces de media, y esto no solo aumenta mi riesgo de morir atropellado, sino que intenta hacer investigación translacional. Y yo me quedaría con esa palabra clave, ¿no? La investigación translacional, y la investigación translacional en el reverso puede ser vital para avanzar más rápido. Fíjate, yo también diría que no todos los médicos tienen por qué tener esa vocación científica, y no puedes penalizar a un médico que solamente quiere ser asistencial y dedicarse a sus pacientes, porque probablemente este médico va a ayudar a que el otro se libere y sea científico, ¿no? Entonces, no se penalice a ninguno, y que el que quiera ser exclusivamente asistencial, bienvenido sea, y el otro, efectivamente, pues habrá que motivarle. O sea, a mí me gustaría decir que está muy bien que se investigue mucho en enfermedad metastásica, pero lo más importante en cáncer es que haya prevención, lo que se ha dicho, y un diagnóstico precoz, que esto es lo que más nos va a ayudar a que nuestros pacientes vivan más. Yo ayudaría a Nacho a no tener un accidente y construiría puentes, no solo entre los institutos de investigación y los hospitales, sino que incluiría también a los de comunicaciones, a la inteligencia artificial, a los ingenieros, o sea, una red de puentes para avanzar y que permitiese ir mucho más rápido con la aportación de todos. Yo, por acabar, yo creo que a todos los pondré en un equipo, incluyendo a los pacientes, para que nos ayudaran a diseñar mejor la investigación. Hace falta médicos que investigan y científicos que investigan, y otros que no investigan, que apoyan y colaboran con pacientes en esa investigación, y desde luego también a los pacientes, que a veces no los tenemos del todo incorporados en nuestros programas. Las preguntas que respondemos deben de ser las importantes para ellos y que nos ayuden a diseñarlo. Bueno, oye, pues nada, muchas gracias a todos. Yo creo que estamos fuera ya de tiempo. Gracias por toda vuestra interacción, y espero que lo hayáis pasado tan bien como lo he pasado yo. Muchas gracias. Muy bien. Pues aquí estamos otra vez en el set de continuidad, y en esta ocasión contamos con el doctor García Foncillas para que nos resuma brevemente los principales titulares de esta mesa que acabamos de escuchar. Yo creo que hemos tenido una mesa muy interesante, porque de alguna forma hemos puesto en valor algo que es fundamental, y es, primer punto importante, tenemos que hacer equipo con los pacientes, porque de alguna forma tienen que ser los pacientes también los que nos ayuden a definir qué es lo que hacemos de investigación y cómo lo hacemos. Junto a ello se abren nuevos territorios de investigación donde estamos consiguiendo mucho, porque por una parte conocemos cada vez más de la biología de los tumores, y eso nos permite conocer cuáles son esos puntos débiles donde podemos pensar en tratamientos dirigidos que de alguna forma, como hemos visto en esta mesa redonda y en la conferencia del profesor Barbacid, estamos consiguiendo multiplicar la supervivencia de los pacientes, estamos consiguiendo cronificar una enfermedad como es el cáncer. Estamos en un nuevo paradigma en cuanto al uso de la inmunoterapia, en cuanto a cómo potenciar el sistema inmune de los pacientes, desde anticuerpos dirigidos hasta nuevas formas de modificación de los linfocitos de las células de nuestro sistema inmune para atacar al tumor. Ese es un aspecto importantísimo. Pero junto a esos tratamientos, a mí me gustaría destacar algo que se ha comentado, y es: concienciémonos todos nosotros de que el mejor tratamiento para un cáncer es un diagnóstico precoz, y concienciémonos de participar en las campañas de diagnóstico precoz, en esas campañas de colonoscopia, en esas campañas de estudios ginecológicos, de estudios de TAC o de distintas pruebas que nos puedan permitir llegar a un diagnóstico lo más rápido y lo más pronto posible, porque el éxito de un tratamiento de cáncer radica en que diagnostiquemos y encontremos cuanto antes la enfermedad. Hay un punto importante, y es dos aspectos que quiero terminar con ellos. Uno es la inteligencia artificial como herramienta de ayuda desde el diagnóstico al tratamiento, y al mismo tiempo un aspecto que, dentro de ese abordaje de la inteligencia artificial y de todo lo que supone, lo que está de alguna forma permitiéndonos mejorar la atención del paciente oncológico, hay que pensar en la persona. Hay que pensar que siempre
detrás de cualquier enfermedad hay una persona que sufre, hay un entorno que sufre, y la atención integral a la persona, a ese entorno, la atención de todo aquello que son necesidades no médicas es muy importante. Por eso, nunca como en este momento, y aprovechando esta plataforma única y fantástica de 8, pensemos en las personas. Pensemos en cómo podemos ayudarlas y estemos al lado de ellas, porque son personas que sufren. Muchas gracias, Jesús, por tus palabras.